Un saludo a todas y a todos. Soy el profesor en filosofía Jairo Antonio Popó Vallecilla y magíster en educación virtual y magíster en ciencia de las religiones. Y hoy vamos a hacer una reflexión sobre el acercamiento histórico del estudio de las religiones en nuestra realidad humana. No podemos desechar, por más que el cientificismo nos lleve a pensar que solo la realidad material es la que impacta en nuestra vida humana, ya desde los albores de la humanidad, de lo que somos como humanos, el hombre y la mujer han estado en contacto con esa dimensión trascendente. Desde los enterramientos, también en las cuevas, cuando dibujaban cierto tipo de manifestaciones espirituales para poder controlar las estaciones, para poder conjurar para que pudieran cazar a los mamuts y también para entrar en contacto con las dimensiones que están más allá de lo material. Y es así como se va creando todo un mundo de lo espiritual. Y hay diferentes manifestaciones alrededor del mundo. Y hasta el día de hoy, lo religioso nos acompaña en sus diferentes formas, tradicionales, autóctonas, imperiales, nacionales, transnacionales, personales, comunitarias, en fin, lo espiritual sigue teniendo fuerza en nuestro quehacer diario, en lo que somos como sociedad, personas y comunidades. Por eso es lo importante de acercarnos a este estudio desde lo histórico y también desde lo comunitario. Hoy, en el mundo digital, en el nacimiento de la inteligencia artificial, también juega esa dimensión de lo trascendente, de lo espiritual, del entrar en contacto con el otro que nos sobrepasa. Porque dentro del desarrollo de las nuevas tecnologías también subyace un anhelo de trascendencia. Por eso ya se habla de que el hombre y la mujer del futuro pueden controlar su existencia ya por fuera de los condicionamientos de la materia y del tiempo, haciendo una unión complementaria y también esencial con la mente y la máquina, hacer esa sincronía y en esa sincronización de realidades la mente ser asumida por la inteligencia artificial y estar hablando ya de una vida eterna, no con las categorías de las religiones de un mundo más allá, sino de la eternidad atravesada por los bytes, atravesada por los computadores y atravesada por el internet. Cuando nuestro ser sea absorbido 100% en los ordenadores, en los servidores y nuestra conciencia sea asumida por la inteligencia artificial y la inteligencia artificial sea la garante de la existencia perpetua del ser humano. Es lo que hoy se discute en los grandes foros sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y de la perspectiva de nuestro papel en la historia, y que sigue manteniendo ese anhelo de perpetuidad, que en la antigüedad lo unían con categorías como el cielo, como lo trascendente, como el nirvana, y hoy esa trascendencia se busca dentro de los servidores, y una forma de esos indicios que se nos van presentando es cuando reflexionamos sobre si la inteligencia artificial
puede lograr la conciencia. Y es allí donde todos estos temas tan interesantes van tomando fuerza, van implementando leyes y van cambiando nuestro ser y nuestro quehacer. Dentro del libro que estamos leyendo, Rudolf Otto habla de dos grandes momentos frente a lo luminoso. El primero, el miedo a lo trascendente, lo tremendum. Es una actitud que también tenemos frente a lo nuevo de las tecnologías. Una clase de miedo, de pavor, de rechazo. Pero luego aparecen unas personas, unas mediaciones para que ese miedo se transforme en contemplación, en adoración, en manifestación de integración con lo vital y luego llegar a unos últimos estadios de unión, de fusión con el Ser Supremo, con el Dios, con los dioses o con las deidades. Y también podemos decir que dentro del desarrollo de la inteligencia artificial, de esta nueva tecnología que evidentemente transformará y ya está transformando nuestras formas de ser, de relacionarnos, de trabajar, también de encontrar el amor, de criar a los hijos, va a impactar todo lo que somos. Se está viviendo lo que ya Rudolf Otto nos plantea en este libro en relación con lo divino, pero aquí hacemos esa unión con la inteligencia artificial, porque en algunos puntos podremos llegarlo a divinizar, llegar a divinizar la tecnología, llegar a encontrar en la tecnología las esperanzas que en la antigüedad teníamos a los dioses. Es como una especie de traslación de la dimensión trascendente de lo que Mircea Eliade nos dice que es eso del homo religiosos. Mircea Eliade, de lo que nos dice del hombre religioso, el homus religiosus. En esencia, estamos buscando lo trascendente, lo que va más allá, para dar sentido al más acá. ¿Será que la inteligencia artificial llenará ese vacío? ¿O será que las manifestaciones religiosas contemporáneas, históricas, ancestrales y toda manifestación del ser que nos trasciende en sus signos y símbolos, sacramentos, rituales, oraciones, lugares sagrados? Y hoy, como vemos por las redes sociales, como una de las grandes religiones, la religión católica romana, en este año celebra un gran año, el jubileo, y como este fin de semana se han reunido en Roma más de 1 millón de jóvenes. Y hoy veía como en una explanada a las afueras de Roma, en una imagen impactante, donde el Papa Prevozzo, el Papa León XIV, sobrevolaba esta zona en un helicóptero y por la ventana veía a centenares de jóvenes esperando por una palabra de él. Y esto también nos dice de que la búsqueda espiritual, la búsqueda de lo trascendente, no choca con lo racional. Hoy creo que voy a dejar de leer, no voy a leer el capítulo porque esta reflexión me parece interesante y con esto termino. Me he encontrado que muchas personas se me acercan, ¿no? Cuando pues, saben, muchos amigos, muchos profesores, muchos intelectuales de mi desarrollo académico dentro del mundo de la historia de las religiones. Y siempre están inquietos sobre un tema, y es si dentro del estudio, el acercamiento del espiritual,
hay que apagar, doblegar, dejar dormida la racionalidad, la razón. Y no es así. Lamentablemente, cuando el empirismo, siglo XVI, XVII, va tomando fuerza en Europa, hay una gran contraposición de lo religioso con el desarrollo científico. Y esto tiene sus raíces en esa lucha que la iglesia dominante en Europa, el catolicismo romano, comenzó a ejercer frente a las teorías científicas que iban desmontando una forma de interpretar el cosmos y la posición del ser humano dentro de la historia que de cierta manera venía beneficiando a la Iglesia Católica Romana, con una postura donde el hombre era servidor a unos dogmas, a una forma de interpretar la relación con Dios, donde la institucionalidad iba marcando el derrotero. Pero no era el 100% de la historia, pero bueno, es lo que hemos recibido la gran mayoría de personas, creyendo que la iglesia dominaba a la razón y que todo creyente es en cierta parte un ignorante, porque se asume de que rechaza, ¿no?, de manera evidente el desarrollo de la ciencia, y no es así. Los creyentes no directamente rechazan el desarrollo de la ciencia. Inclusive las religiones más importantes no tienen un posicionamiento actual negativo frente al desarrollo ni de las teorías de la evolución, ni de las teorías de la cosmología, ¿no?, del origen del cosmos. No, por lo contrario, hay presencia de científicos creyentes. La fe no niega la razón. Asumir que una persona que asume los estudios religiosos, inclusive un creyente con un desarrollo teológico a un nivel, como se dice dentro de la teología cristiana, que es la cercana a mí, una fe adulta no se encontrará con una persona que reniegue o que rechace por pensamientos mágicos la teoría de la evolución, la teoría del Big Bang, la teoría del desarrollo de la materia. No, todo lo contrario. Dentro de esa realidad material es una buena oportunidad teológica para encontrar fundamento a la fe, porque el entrar en contacto con el Creador, con las deidades de diferentes manifestaciones religiosas, no niegan, no coartan la evidencia de la materia, porque somos seres materiales y al mismo tiempo también estamos llamados a trascender. Y es desde allí donde los estudios de las religiones tienen una importancia categórica, que considero que la academia al día de hoy tiene una gran deuda, porque solo se ha quedado en la perspectiva confesional de una facultad de teología católica romana, que evidentemente los que me conocen saben que yo ahí también tengo mis prevenciones frente a algunas perspectivas conservadoras, integristas, que dentro de algunas facultades de teología actualmente quieren reavivar una forma de neoescolástica. Y yo creo que eso no le permite a la teología entrar en contacto con otros espacios, como es el de las historias, o de la historia y de los estudios de la religión y de las religiones. Yo creo que es allí, desde ese punto, donde este acercamiento histórico, filosófico, antropológico, sociológico, político y actualmente también desde el impacto de las nuevas tecnologías, las religiones tienen algo que decir. No como un compendio de dogmas que hay que seguir a rajatabla de manera ciega y dejando en off nuestra razón, sino como ya lo decía San Anselmo, fides erratio, la fe que busca
la razón. Y es desde allí donde también se da un doble camino de la ratio a la fides, porque tampoco tener fe es estar en un segundo nivel de acercamiento al conocimiento. No, yo creo que también esa es otra falacia, otro paradigma que debe ser reevaluado. Y los espacios del estudio de las religiones tienen un lugar importante, y lo voy a poner aquí, dentro de un país que actualmente, frente a las relaciones con lo confesional, no tienen una gran popularidad, que es España. En España yo pude hacer una maestría dentro de una universidad pública, una maestría interuniversitaria donde participan 3 universidades, si no recuerdo mal. Está la universidad donde yo estuve matriculado, la Universidad Pablo de Olavide, estaba la Universidad Carlos III y la tercera universidad, no me acuerdo actualmente el nombre, pero son 3 universidades que se unen para impartir este estudio de maestría en ciencias de las religiones. Universidades públicas dentro de un gobierno que tiene también su perspectiva frente a la religión mayoritaria, ¿no?, que es la Iglesia Católica Romana, pero que desde la postura del estudio científico de las religiones sí hay un espacio para entrar a indagar y a dialogar con la sociedad desde la perspectiva de lo que nos puede brindar las categorías, los símbolos, las tradiciones que van unidas con lo religioso. Dentro de esta maestría tuve podría decir, la gracia, si entramos dentro del ámbito de lo religioso, pero tuve la gran suerte de contar con muchos profesores excelentes, de los cuales resalto a el teólogo Juan José Tamayo, uno de los grandes teólogos españoles y que asumieron desde la década de los 70 la perspectiva liberadora. Inclusive lanzó un libro este año que se llama Cristianismo Radical, editorial Trota, que se lo recomiendo, donde asume una postura desde diferentes perspectivas de un cristianismo por fuera de los dogmas exclusivos de una religión particular. Un cristianismo liberador, un cristianismo femenino, un cristianismo que asume las ancestralidades, un cristianismo que va más allá del globalismo, un cristianismo que tiene en el centro al pobre, al empobrecido, que mira los dolores del sur global. Y bueno, los que ya conocen la obra de este gran teólogo van viendo en mis palabras a qué me refiero. Otro gran profesor que tuve, Díaz de Velasco, el gran profesor Díaz de Velasco. Hay un libro que siempre recomiendo que es Historia de las Religiones, de la editorial Alianza. Francisco Díaz de Velasco, gran profesor. También tuve a la profesora Mar Marcos, excelente historiadora de todo lo que tiene que ver con las religiones antiguas en el contexto europeo. María José Parejo, profesora grande de derecho religioso, derecho canónico y todo lo que tiene que ver con las legislaciones en el ámbito de la libertad religiosa. Fue mi profesora tutora de tesis. Mi tesis estuvo centrada en el impacto de las nuevas tecnologías
dentro de la situación de la pandemia en Colombia. Y esto es muy importante porque mantiene vivo el desarrollo de la historia de las religiones, no desde una perspectiva confesional, que lamentablemente creemos todos que hablar de religiones se está hablando ya desde un lugar confesional. No. El espacio del estudio de las religiones también hace parte del compendio de la construcción de lo académico. Por eso también es importante hacer estos espacios de divulgación, y aquí es donde yo llamo a mis compañeros y compañeras, profesores y profesoras, para que comencemos a compartir por todos los medios nuestra experiencia en el estudio de las religiones, y así poder llevar todas estas perspectivas que nacen desde estos lugares académicos no confesionales. Esto es muy importante. No porque lo confesional sea mal. Una universidad pontificia no significa que la teología que imparten sea mala o de calidad deficiente, no. Hay buenos profesores. Yo he estudiado en universidades confesionales. Yo soy filósofo y teólogo de universidades católicas confesionales. Pero sí, cuando uno tiene la experiencia de estar en otros ambientes no confesionales, se ve la gran diferencia en las fuentes. Por ejemplo, dentro de una facultad confesional católica es difícil, no diré que imposible, pero que pongan dentro de una introducción al estudio de lo religioso textos de Mircea Eliade, de Fraser, de Díaz de Velasco. No, es difícil encontrar a un profesor, no porque no lo conozcan, porque tuve profesores intelectuales dentro de las facultades de teología confesionales maravillosos, pero por alguna razón no brindan de manera oficial estas herramientas que desde mi perspectiva dan fundamento histórico al desarrollo del creer, de cómo el hombre y la mujer tienen esa dimensión de lo trascendente, que algunos la manifiestan desde conceptos y categorías religiosas dentro de una forma oficial y otros la desplazan a otras situaciones humanas, pero sigue manteniendo esas categorías de lo mitológico, de lo simbólico. Y allí también Joseph Campbell, gran autor americano sobre el tema del símbolo, se lo recomiendo, sobre el camino del héroe. Tenemos a muchos historiadores de las religiones. Para mí uno de los mejores, Mircea Eliade, con ese compendio de historia de las religiones, que es un clásico, pero que tiene una actualidad importantísima. Fraser con la rama dorada. Increíble que todo esto deje de pasar por la mesa de un estudiante de teología, porque le da el fundamento para después entrar al estudio del cristianismo confesional, pero que ya te da las bases de dónde nace esa experiencia religiosa, que no nace con el judaísmo. No, la experiencia religiosa nace mucho antes. Y ahí yo creo que hay un gran vacío. Esa siempre ha sido una de mis críticas frente al estudio confesional de las religiones. Y la hago porque soy egresado de 2 universidades confesionales. También hay otra situación, y es que dentro de las universidades confesionales, y que yo he participado en muchos coloquios, los que me conocen saben que he participado en muchos coloquios, se da una forma de endogamia intelectual. ¿Qué es esto? Y es que son los mismos con las mismas. En el sentido de que el tema se queda centrado en 3 o 4 profesores, en 3 o 4 doctores, y ahí gira todo el desarrollo académico. Y es a los que se les da los espacios
o a sus discípulos, sin abrir la puerta a otras perspectivas también dentro del ámbito de las religiones. Y yo creo que cuando una institución o una sociedad se vuelve endogámica, ya es un síntoma de su crisis. Y las facultades de teología pasan por una crisis de identidad, más que de número de estudiantes, que también es evidente, pero la crisis de identidad frente a lo que deben de representar y ser para la sociedad. No como lamentablemente se utilizó desde los años 60, que las facultades de teología de las universidades confesionales eran una especie de brazo de los seminarios para formar a religiosos, religiosas o sacerdotes. Y el papel del laico pues era mínimo, inclusive sigue siendo mínimo, pero pues ya con las constituciones no confesionales y los derechos de educación, pues les ha ido tocando abrir la puerta, pero siempre con algún tipo de limitación. Y yo creo que allí también hay otro punto para que estas facultades se abran un poco más a personas que no vienen del mundo religioso y que pueden aportar desde su experiencia. Y también que los planes formativos integren, y aquí viene algo importante y con esto quiero terminar esta reflexión, y es el mundo de el estudio de las religiones con una perspectiva de diálogo interreligioso. ¿Por qué no hablo del diálogo ecuménico? Porque el diálogo ecuménico está centrado solo a las religiones que profesan el cristianismo, que es muy importante, es fundamental para la búsqueda de la paz dentro de muchas naciones. Pero el diálogo interreligioso considero que es más importante y que asume el diálogo ecuménico, porque dentro del diálogo interreligioso podemos entrar en contacto con las otras religiones, inclusive podríamos decir un diálogo interreligioso con las religiones más importantes del mundo: cristianismo en todas sus denominaciones, el hinduismo, el islam, tenemos también al sintoísmo, al judaísmo. El judaísmo es religión interesante, no pasa de 20 millones de creyentes, pero la influencia que tiene a nivel mundial es importante. Mientras vemos que el Islam tiene a más de 1.000 millones de creyentes. Va ahí detrás, muy cercano al catolicismo romano. El catolicismo romano tendrá 1.200, 1.300 millones. Y yo creo que las facultades de teología confesionales deberían de tener más fortalecido dentro de sus pénsul el estudio de las religiones proyectado hacia el diálogo interreligioso, y dentro del diálogo interreligioso, evidentemente, el diálogo ecuménico, pero de verdad, porque esto ayudaría a los líderes que se están formando allí para tener las herramientas para cuando ya están ejerciendo sus ministerios, evidentemente, tener una perspectiva actual de diálogo entre las religiones. Y aquí sí me uno con uno de mis teólogos más influyentes dentro del mundo cristiano, Hans Küng, y es que en medio de una sociedad que se debate ya no en una guerra parcial, sino en la aniquilación de la humanidad como la conocemos, es imperante el diálogo entre religiones para buscar la paz mundial. Bueno, con esto termino esta reflexión del día de hoy. Quería hacer la lectura del capítulo, pero me fui por este lado de la reflexión, que pocas veces tengo el espacio de hacerla en mi canal. Siempre vengo con un esquema más académico, divulgativo, pero hoy creo que
estuvo bien hacer esta reflexión. También para mis compañeros de la maestría en educación virtual de la Universidad de Nariño, que siempre les comparto mis clases. Hoy les comparto un poco de mi quehacer académico y de mi quehacer investigativo sobre el impacto de las nuevas tecnologías en lo que tiene que ver con lo trascendente. Ya ustedes me conocen, ya estudiamos durante 4 semestres y lo recuerdo mucho. También a las personas que me escuchan desde otras perspectivas, desde también otras ciudades y de otras miradas, les recomiendo la maestría en educación virtual de la Universidad de Nariño, de la cual donde hice mis estudios también de maestría en educación, que tiene una perspectiva humanista, liberadora, desde los lugares donde la oficialidad casi nunca mira, pero que desde allí hay un impacto naciente de nuevas perspectivas de la educación, desde esa mirada del gran Paulo Freire, de ir construyendo desde las contingencias humanas nuestra forma de acercarnos a la realidad y construir de manera conjunta los caminos interpretativos de nuestra vida. Y es desde allí donde los contenidos educativos, y ya mediados por las nuevas tecnologías, pues van dando 2 dimensiones importantes. La visibilidad de los que han sido invisibilizados y la construcción de esperanza de una vida mejor. Bueno, mis compañeros y mis estudiantes de filosofía, también amigos que van a escuchar este podcast, nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.